El objeto de este video va a ser determinar los puntos a tratar en la clase de la semana número 4. Se va a realizar la clase con fundamento en el video de Lizarazo y vamos a hacer una relación de algunos aspectos, algunos temas que ahí se tratan. Los vamos a relacionar con la negociación de conflictos. Vamos a ver que el conflicto no es tan fácil. La discusión que se presentan entre las partes no es a veces la información, el verdadero problema que en el fondo se debe de discutir. Entonces, vamos a tratar en esa clase, vamos a ver tres temas vamos a ver, concretamente son tres temas. El primero, Lizarazo nos habla sobre la representación. Entonces, la representación, por ejemplo, en el cine. La representación en el cine, como él dice, es muy curiosa. Los actores muchas veces representando a un personaje, como lo es el caso de Simón Bolívar, se pierden dentro de la actuación. El personaje se adueña de la personalidad del actor. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, la película de Batman, quien interpretó el papel del Guasón. Se me escapa el nombre, ustedes saben más de cine que yo. Pero este personaje, en El Caballero de la Noche, se metió bastante en el personaje. Y precisamente en ese personaje, en el de Batman, hay muchos actores que quedan marcados por un personaje que tenga unas características tan fuertes, tan oscuras. Se toma, digamos, como que la personalidad del actor, ese personaje se adueña, digamos, del actor. Entonces, en el caso de Simón Bolívar, es algo parecido. Simón Bolívar se metió tanto en el papel de este personaje y el actor fue perdiendo, digamos, como su personalidad, sus rasgos, sus características que son particulares, y empieza a transformarse. ¿Por qué sucede esto? Se pregunta Lizarazo. Y es que en la representación suele acontecer que se representan pasiones, se representan ideas, se representan símbolos, y hay ocasiones donde esos personajes son grandes. Detrás de la idea, del símbolo de Simón Bolívar, más allá de eso hay una historia, una grandeza. Hay símbolos, hay historia, hay un contexto, hay problemas, hay ideales, y ellos, como un espíritu, digamos como que se meten en el personaje, lo transforman, y por eso a veces suceden estas cosas. En relación a este punto, en relación con la solución de los conflictos, sería el siguiente. En materia de solución de conflictos, a veces cuando las partes discuten, el primer escenario es que las partes no discuten sobre el problema en sí, sino que ahí también juegan un papel representativo. Las partes como que representan pasiones, pasiones tales como el odio, la venganza, el orgullo. Estas pasiones que son negativas, de cierta forma, transforman a las partes que están en la contienda. Eso les impide negociar con objetividad, con imparcialidad, y centrarse estrictamente en el tema por el cual es el motivo del verdadero conflicto, o sea, el verdadero problema. Y alegan, aducen, discuten sobre otros aspectos. Se aducen culpas de otros talantes totalmente ajenos al verdadero problema. Bueno, el siguiente punto que trata Lizarazo es sobre las imágenes. Las imágenes tales como, digamos, la televisión o cualquier tipo de imagen, o una memoria que nosotros tengamos, alguna imagen, lo que dice Lizarazo es: las imágenes no son sustancia, no son individuales. Las imágenes no se agotan en sus límites. ¿Cuáles son los límites de una imagen? Por ejemplo, una imagen que vemos en televisión pues tiene límites, tiene bordes.
Y dice Lizarazo que no se agota, digamos, en sus límites. Más allá de la imagen hay una historia, más allá de la imagen hay un contexto, más allá de la imagen hay más símbolos, hay lenguaje, hay historia, hay cultura. Entonces, para comprender una imagen se requiere de todo un contexto, de toda una historia, se requiere de muchos aspectos. Y esto hace difícil la comprensión de la imagen. Esto en relación con los conflictos, ¿cómo se puede relacionar? Pues en los conflictos, más allá de lo que se discute, hay una gama total de vivencias, de experiencias. Incluso a veces un problema puede relacionarse con otro problema, de manera que hay que abordar, digamos, como una historia. Hay que hacer una hermenéutica, digamos, bien general, bien abstracta sobre cuáles son esas verdaderas causas del problema. Por otra parte, en la fotografía, ese es el tercer punto. En la fotografía trata Lizarazo, dice que pues la fotografía, también las imágenes que se proyectan en la fotografía, tienen la capacidad de la fotografía de congelar el tiempo, de mostrar un escenario, y ese escenario es también complejo, es diverso. Asimismo, dice que los textos no son individuales, no nos dan un sentido por sí mismos, sino que hay una complejidad detrás y es tarea del intérprete desentrañarlos. Todo esto en relación, digamos, con el conflicto es bien interesante porque el conflicto es una gama de complejidad, una gama de historia, de espíritu, todo tiene un espíritu y una de las primeras características, las técnicas de la negociación es sobre todo tratar en esconder, digamos, esas pasiones, no representar pasiones, no representar, digamos, centrarnos en la personalidad, la persona que está detrás, sino ante todo centrarnos más en el problema y tratar en abstraernos, en centrarnos exclusivamente en el problema objeto de la discusión. Muchas gracias.